Yes, it's me, Ethan. It's me. Bailey? Gicología para normies. Bienvenidos una vez más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todo lo referente de la cultura geek. No somos expertos en nada, pero nos apasiona muchas cosas y no hay nada que me apasione y nos apasione que los perritos. ¿Quién no le gusta un perrito? No joda. Y si no le gusta, chamo, Bueno, yo soy más team perro que hay otros que son más team gato. Yo también. A ver, estamos con la mitad del internet. La mitad del internet es team gato, la otra mitad del internet es team perro. yo soy team gato, pero he tenido perros toda mi vida y los amo con locura, así que, o sea, y de hecho, Yo he tenido de los dos y soy por ciento team perro. Yo voy a decir algo aquí polémico, que es lo que aplaude más a la gente de los gatos son las cosas que hacen que se parezcan más a los perros. Claro. Puede Ay, es ser. que yo llego y el gato sale y me saluda, como los perros. Exacto. Sí, ay, es que Todos el gato, los perros no sé cuando llegas Sí. te van a saludar. Exactamente. todo lo que la gente alaba de los gatos, como que mi gato es especial porque hace esto, son cosas que los perros solo hacen hacen siempre también. y ya. claro. No, La y cosa además, es que el gato está en formato pequeño y no está... Claro. A la Eso es un gente le boom del gusta perro. también de los gatos, y es algo que yo puedo apreciar también habiendo vivido con gatos un par de veces, que los gatos son muy limpios y muy autosuficientes. Sí. Muy Entonces, independiente. Exacto. El perro es, ¿sabes? El perro sale a la calle y en cuanto vuelve ya huele a la calle, no sé Correcto. qué, y no lo puedes bañar todos los días para tener siempre el perrito limpio, entonces tienes que... Ujú. Esa clase de cosas, mientras que el gato siempre, cuando el gato se te pega, el gato huele a gato. Pero el perrito Sí, está exacto, ahí ¿no? totalmente dependiente de ti, te va a dar mucho amorcito, así Sí. que yo Bueno, prefiero para- el perro. Para mí es como un Ese meme que yo vi aspecto- en internet hace tiempo, que sale el perro, ve al amo, al humano, y dice, me quiere, me alimenta, debe ser un dios. Y el Ujú. gato lo ve, y ve a su mano y dice, me Esclavo. quiere, me alimenta, debo ser su dios. Debe Sí, ser suyo. perfecto, Tal perfecto. cual. Pero bueno, ¿por qué estamos Bueno, hablando? yo diría que ya para no mostrar favoritismo, pues deberíamos hacer la otra versión de este episodio con películas sobre gatos. Exactamente. Yo ya Tenemos tengo que hacerlo. a la mía con los aristogatos. Uf, La- listo, gatos. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, listo, gato, está muy bien. Justamente, bueno, ya Freddy dio la intro de que por qué estábamos hablando de perritos o estábamos hablando de gatitos, pero bueno, principalmente de perritos, porque en este capítulo les vamos a traer 3 películas en donde los protagonistas son perros. Correcto. Y venimos a traer unas películas que de verdad no se van a repetir. Va a traer mucha nostalgia, vamos a traer películas que quizás no son tan nuevas, pero tampoco son tan antiguas, pero excelente calidad. Y bueno, la primera película que venimos a traer es de 1995 y es Balto. ¿Quién no se acuerda de Balto? Dios. Qué Balto. peliculón. Una Balto es peli- uno de esos clásicos de animación que además después ponían en todos los canales de... Sí, de ¿sabes? cable, Canales de... Cinecanal, Canales nacionales. HBO, todo canales de esto. televisión, canales nacionales. Esa la pusieron en Cinecanal un montón de veces. En la sección en Venezuela, los que son de Venezuela, en Cine Millonario, señores. Películas que estaban en Cine Millonario eran porque, bueno. se Más, ganaron más Claro. adelante también, exacto, la pusieron en En Venevisión. Televisión Nacional, sí. O Radio Esto, Caracas. esto es muy de Venezuela. Venezuela, sí, esto es muy venezolano. Exactamente. Yo Pero después bueno, que tuve cable no volví a ver televisión nacional. yo creo tengo que nadie llegó a reconocerlo. ver, yo creo que Total. nadie empezó a ver, o sea, dejó de Ah, ver sí, sí, película sí. nacional. De No, verdad. mucha gente. Exacto. Pero bueno, Pero- sí, Balto es una película animada de 1995 que es una maravilla y una de las cosas que, bueno, vamos a ver un poco qué trata y luego quiero decir un par de cosillas. Sí, bueno, la historia de Balto es la historia de un perrito que es mitad lobo y mitad Justo. Perro. Sí. husky. Correcto. Pero este perrito es totalmente marginado por la sociedad, tanto por los humanos como por los mismos perros en donde él habita. Esta película está ambientada en Nome, un pequeño pueblo de Alaska, en donde su principal atracción son las carreras de trineo jalados por huskies o perros que son entrenados para carreras de Ujú. nieve. ¿Ok? Este perrito, Balto, quiere ser aceptado por la sociedad y por todo su pueblo, y justamente en ese tiempo pasa una epidemia que es de la enfermedad difteria que empieza a atacar a los niños de la zona. Para eso,
se acabaran los medicamentos y la única forma de poder tener esos medicamentos y poder salvar a estos niños es a través de un antídoto que no puede llegar al pueblo debido a unas tormentas de nieve y los caminos totalmente se trancan. ¿Cuál es la solución? Buscar a los mejores perros del pueblo para buscarlo en trineo. Y aquí es donde Balto quiere intentar no solamente ser aceptado, sino también ayudar en esta problemática. Claro, ayudar, porque su objetivo no es egoísta, él es muy, Para nada, muy para bueno. nada. De hecho, tú De ves hecho- que él ya se había rendido con lo de ser aceptado. O sea, ya, Claro. ya casi que ni le importaba. Él quería era ayudar a los niños. Ayudar O sea, le a daba igual Ross, los demás. a la única niña que le dio cariño en algún punto de la película, ¿sabes? Y aparte era la dueña Exacto. era la dueña de De la Jenna. husky que se enamoró. Que por Preciosa cierto, la una husky. perrita hermosa, Jenna. Era una husky Ujú. también. Y bueno, lo bonito de esta película es que está basado en un hecho real justamente, Ajá. específicamente de esto que pasó, de una epidemia de la enfermedad de difteria. No había acceso para poder traer la medicina y fue un grupo de perros de excursión, de carreras de trineo, para buscar ese antídoto porque era la única forma de obtener el medicamento y llevarlo a Nome. Entonces es bastante emotiva esta historia, primero porque está basada en hechos reales y segundo saber que un grupo de perritos, principalmente Balto, fue uno de los que lideró esta expedición para Sí, salvar. exacto. No es tan así. No es tan Te así. voy a No. romper un poquitico la burbuja. Claro. Exacto. Esto Porque Balto no fue, en la historia original, Balto no fue Claro. el principal. Balto Correcto. fue, se le atribuye mucho el crédito porque Balto fue el que lideró la expedición las últimas De millas. regreso. En las Los últimas últimos rutas, 160 exacto. kilómetros. Lideró la última ruta, correcto. Sí, esto se llamó la carrera del suero. Anom o la carrera de la misericordia también, la gran carrera de la misericordia. Ujú. Y efectivamente lo que dice Moya, porque es que era algo así como 1500 kilómetros, más o menos, la 1600 carrera que kilómetros. tenían que hacer. Entonces eran diferentes tramos con diferentes moshers, que son los que llevan Ujú. el que cabalga el trineo, se le llama mosher. Y se iban, dependiendo a diferentes puntos que iban llegando, se iban turnando. Y en el último tramo, que es el que termina de llevar el suero hasta Nom, es donde Balto era el líder de la carrera. Entonces, claro, se hace muy famoso. Bueno, primero que al ser el que llega al final, pues se lleva buena parte del crédito. Pero Correcto. además, como Balto era un perro mestizo, no sé qué, o sea, era un poco una historia de como un poco cenicienta, ¿no? Sí. Del perro mestizo, de ahí tal, que pudo y no sé qué. Ojo, Y- Balto no era un perrito de la calle. Balto era un perro que tenía a un, No era de la un calle, maestro que de hecho era un gran competidor, solo que era un competidor joven, a diferencia del que sí que podría ser considerado el héroe principal porque corrió 460 kilómetros, que fue Togo. Ujú. Togo. Y también está su película sobre esto, que es del 2019, con Willem Dafoe. William Dafoe. Pero es que por mucho que queremos pensar, ¿no? Como lo ponen en la película, la cosa que, ay, el perro que salió de la nada y tal. Esa clase de proezas son imposibles para un perro que no esté Obvio. entrenado para Claro. eso. Porque Claro. número uno, son cosas que son un trabajo físico muy fuerte. Un perro que no esté bien alimentado, entrenado y tal, no lograría hacerlo. Pero número dos, requiere fuerte entrenamiento, porque son perros que se comportan como bestias de carga en esa situación. Exacto. Correcto. Se comportan como caballos, básicamente, ¿no? O sea, ellos son los caballos de ese lugar. Sí, y hay algo interesantísimo que en la película lo ponen como mitad perro, mitad lobo, pero se han hecho análisis de porque Balto está en un museo Ujú. disecado, Está como fotos de disecado. él y tal, y le han hecho análisis y realmente no se ha encontrado ningún registro en su ADN del lobo, pero Ok. sí que es un perro que tiene diferentes mezclas. E igual prueba lo que el mensaje de la película, que en la mezcla es donde está la mejora, ¿no? Donde está la fuerza. Y entonces, estas mezclas que él te dirían sí que le daban una rareza genética, que prácticamente solo la tenía él en ese momento, y eso lo hacía más resistente al frío, lo hacía absorber mejor el almidón que estaba en su dieta, y justamente estas características lo hacían muy bueno para hacer esta carrera. O sea, porque fue un perro bastante especial. Y que a los huskies a veces hay gente que les dice inclusive perro lobo. O sea, Ajá, los lobos huskies tienen siberianos. los huskies tienen su aire lupino, ¿no? Sí, porque la husky eran Sí. malamutes los que, Ujú. los que estaban Correcto. en esta. Sí, Y que la- los y la- malamutes son un perrote súper fuerte, gigantesco y muy
muy bien acondicionado para aguantar el frío. De hecho dicen que el malamute tiende a defender a sus dueños de osos. Bueno, Mira. imagínate. Wow, Y además, ¿tú te de osos. imaginarás ¿De las cuáles osos? fuerzas? ¿Osos polares? Porque, o sea, el oso polar es Bueno, el peor de los osos. Es total. un bicho gigante, casi un dinosaurio. Cualquier oso, así sea un oso hormiguero, o sea, Ya es un problema Ya. serio. exacto, sea. ya, pero- Un oso koala. Mira, el oso más pequeño, o digamos el pariente del oso más pequeño, que creo que es el Wolverine o el glotón, ya es un problema sí, bastante grande. Sí, total. Y es como El glotón este es tan tamaño. terrible que le pusieron a el personaje A de Wolverine. los X-Men, que Le es pusieron conocido por Wolverine. su salvajismo y tal, le pusieron Wolverine. Que, Exactamente. ¿Tú te qué imaginas? gracioso, imagino cuando llegaron las traducciones, cuando llegó a los traductores, ¿no? Y les llegó Wolverine. Y los tipos dirán, bueno, vamos a ponerle, ¿qué nombre le ponemos a Wolverine? Y cuando buscaron qué es lo que era un Wolverine, en español un Wolverine es un glotón. Un glotón. Y dijeron, no es tan agresivo. No Qué podemos maravilla. ponerle glotón a este En personaje de Latinoamérica superhéroe. esto no va a calzar bien. No, y aquí en España tampoco. No, no. Aquí se llama Lo ves, ¿no? Aquí Lo lo ves, ves, ¿no? En España es En Lo ves, ¿no? ambos países o en ambos cosas de doblaje dijeron, nope, no vamos a ponerle el doblaje directo. Exacto. Pero Porque esto no tendría Esto- sentido. ¿Tú te imaginas tener un perro que te defienda de un oso? Yo estoy tranquila en la vida, yo la tengo ahí No, y se me pero llegan es un que- par de ladrones ahí, mira, ataca. Constanza. Pero es que Listo. un malamute es, o sea, a ti te llegaría como al pecho casi. Mm. Sí, de lo grandes que los son. malamutes grandes son Son grandísimos. gigantes. Los malamotes son Hermoso. grandísimos. Sí. Pero bueno, mira, volviendo al tema, mira qué película tan bonita que nos habla directamente del racismo, de la segregación, de la Ujú. discriminación, y lo hace de una forma, a ver, que obviamente te llega y tal, pero lo hace como una forma muy elegante. Me parece que evita la facilidad Sí, de caer como en los clichés exacto. y lo lleva mucho más allá. Hay una escena sí. muy bonita y me gustaría también saber cuál es su escena favorita de esta película. Y justamente lo que está hablando Freddy es el tema del racismo. Y hay una escena en donde Balto está en el camino y se encuentra con la manada de lobos. Ujú. Y él se acerca a la manada y empieza a aullar con los lobos. Y esta es una fiel representación de que, bueno, acepto lo que soy, porque en el principio de la película Ujú. él no lo aceptaba, él negaba de que tenía sangre de raza de lobo. Sí. Y me pareció Exactamente. tan bonito porque como que ya lo acepto, soy quien soy y así voy a ser. Y esa escena es muy bonita porque es como esta manada siempre lo aceptó, pero como que él lo rechazaba y como que ya fue que A ver, acepto lo que con soy. Como que respecto a al eso- final Muy acepta su simbólico. mestizaje y Acepta su acepta mestizaje. que es mejor Eso- por eso. O sea, que es mejor Es que por tener justo, Muy justo simbólica en esa esa escena. escena, justo en esa escena hay dos cosas que debo comentar. Uno, el lobo blanco es de los diseños de lobo más bonitos que he visto. Muy bello. Es un Parece espectáculo. un, parece un Precioso. Pokémon. O sea, Parece provoca, un te lo juro, provoca Pokémon. tatuárselo de lo bonito que es. Y segundo, es la frase de la gaviota rusa. Bueno, no sé del qué. ganso. Del ganso ruso, exacto. Del ganso, Que le, claro, que de le Boris. dice, un perro no puede hacer esto solo. Y empieza a caminar. Luego sale a la espalda y dice, pero un lobo sí. Exacto, Sí. pero quizás un lobo sí. Y Claro, esa es el la ganso al frase final- que se tatúa. Claro, esa es la mejor frase de la película. ¿Mm? Las dos mejores frases de la película las tiene ese ganso. Una es esa y la otra es en la carrera donde él le dice, deséame suerte. No te deseo suerte, te deseo cerebro. Ujú. Mira, Es buenísimo, esa frase buenísimo. a mí me partió la primera vez que la vi, que Que tendría como nosotros 12 hacemos años. mucho eso me cuando morí de decimos risa. suerte no, éxito. Correcto. Exacto. A mí me gusta No, ese aquí éxito. te deseo cerebro. O sea, Bueno, qué maravilla. en esta película tenemos un número de actores bastante considerables. Dentro de esos, Ujú. Balto lo interpreta Kevin Bacon. Sí, correcto. no. Kevin Bacon y los osos polares, Locke y Mock. Ujú. Ujú. La voz la hace de ambos. Bueno, el grandote no habla, él simplemente hace como que Hace como, muecas, Hace unos muecas, ruiditos. un ruidito. Phil Collins. Yo me enteré hoy. ¡Wow! Phil Collins hace la voz de los dos osos polares. Y yo dije, "Bueno, mira, Phil Collins, me sorprendes. Ese hombre es bien artista. brutal. ¿Oyó? A Phil Collins le han encantado los proyectos de las películas de animación Sí. desde siempre, porque él tiene varias películas de animación donde él ha hecho las canciones y tal, y por supuesto, unos años después de eso, Tarzán de Disney, que Ujú. cómo olvidarla, Tarzán es una de esos clásicos del Disney
Bueno, iba a decir del Disney moderno, pero no, eso ya no, No, es no, el Disney no. moderno. No, eso no es el No, Disney no, no, moderno. eso es Menos más Ya de es el 20 Disney de la años. época anterior. Wow. Justo, Sí, que eso lo lanza Tarzán. To mi corazón. pero igual, En fin, buenísimo, necesita porque un uno igual lo poquito mejorar cantaba. aquí el ¿verdad? acento. No, y debo decir algo. Uno, ¿cómo se agradece tener una voz masculina para el protagonista? Porque hoy en día son voces demasiado infantiles. Entonces, tener a una voz con fuerza representativa, tal, uno dice, chamo, esto a veces es necesario, ¿sabes? Le da cierto punch. Claro, porque es que además en las películas los protagonistas suelen ser niños, o sea, suelen ser con personajes muy jóvenes y Balto es un perro adulto. Claro. Entonces, que hubiese un adulto haciendo la voz queda muy apropiado. Y Bob Exacto. Hoskins es el Bob Hoskins, ganso, Bob el Hoskins Boris. es Boris. Que Wow. también, y Bridget Fonda es la perrita Que aparte- llena. Que aparte, el acento ruso es perfecto. Sí, tengo que decir que yo la volví a ver en español latino porque la Es muy- nostalgia pudo conmigo. Claro. Sí. Y Es lo que sí, iba a prometo- decir. Yo no, todos esos actores de los que estamos hablando, yo nunca los he escuchado en Balto porque Claro, yo vi Balto en porque lo español escuchábamos latino en español. toda la Claro. vida y Yo es que ayer la encontré en quizás inglés. ha sido mi Balto. No. A ver, yo puse, aquí no estoy, no sé, yo puse Balto, español latino, Español latino. película, y me salió una página que se llama algo así como que Bilibili, y me metí y la puse, y yo dije, bueno, Cool. no, Ah, no bueno. cuestionaré si esto tiene permiso o no, y Sí, la vi. no cuestionaré Sí. la permisología que tiene esta gente. Exacto. Yo y la asumo vi que en- están pagando sus impuestos. obviamente. eso está Exacto. todo Exacto. correcto, en alta Exacto. definición y tal, y mira, la vi maravillosa. Encantado, sin interrupciones ni nada. Oye, otra cosa que me encanta comentar, y creo que cada película que tenga esto, lo voy a comentar. James Horner y su música. Ah, eso es lo que Mm. quería hablar. Que- La música de tan Balto es una cosa increíble. maravillosa. Qué Sí. cosa tan James maravillosa. James Horner es Horner, uno de los por Dios. grandes. Sí. Sí, O sea, ese hombre, todo lo que hacía, es que era maravilla. es increíble maravilla. porque lo que es la película de Balto no es uno de los proyectos que más ha sobresalido James Horner, pero si ustedes detallan la música de Balto es una belleza. Se te paran los pelos. Increíble. Se te paran los pelos y lo recomiendo. O sea, busquen el soundtrack de Balto porque Precioso. es una maravilla. De Fíjate cualquiera. que Balto es De James Horner, Universal, que en esa época, ¿sabes? Las películas de Disney eran las películas de animación que se lo estaban comiendo todo. DreamWorks estaba empezando a hacer grandes producciones y El Príncipe de Egipto salió un poco después, que fue... El Príncipe de Egipto salió unos años después, ¿no? Que Sí. pero ya en este punto DreamWorks está también empezando a hacer superproducciones de animación. Pero Balto es también en asociación con una que trabaja con Universal, que ya hemos hablado muchas veces, que es la de Steven Spielberg, Amblin. Amblin. Ujú. Entonces, ahí está la mano de Amblin metida en el medio, que son de los que hacían excelentes animaciones de series como Animaniacs, como Pinky Cerebro y tal, así que ellos tenían esa experiencia. Y tengo que decir, volviendo a lo de James Horner, que es uno de los grandes, o sea, digamos como del top 5 de compositores de Hollywood. Y es de los que menos se habla. O sea, normalmente Sí. se Sí. habla más de Robin Williams, de De Hans Morricone, Zimmer. de Hans Zimmer, por supuesto, muchísimo. Pero es que De, James Horner de John hizo la- Williams, no de Robin Williams. de John Williams, perdona. Tuve ahí También una- se habla mucho de Robin Williams, pero También por se habla razones mucho de Robin diferentes. Correcto. Williams. Y estoy Aquí va a seguro que si salir un hubiese hecho Reels. un Aquí va a soundtrack, salir un Reels. si lo dices pierde un poco la gracia. Pero bueno, él hizo la película, el soundtrack de Corazón Valiente, de Titanic, Sí. de Leyendas de Pasión, del Hombre Bicentenario, de Avatar, de Cocoon, que por cierto, si no han visto Cocoon, véanla porque es una de las Ujú. películas más Ay, qué hermosas maravilla. que existen, de Jumanji, de Querían coger a los niños, de Amazing De la Spider-Man, Tierra antes Wow. del o sea, tiempo. de la Tierra antes del tiempo, o sea, por Dios. Era un compositor, o sea, con un talento Sí. espectacular. Impresionante. Una James maravilla. Horner es un tipo que me ha dado a mí muchísimas escenas geniales en mis partidas de rol. Yo, A mí también. yo soy, digamos, un conocedor de soundtracks de películas porque los utilizo, los absorbo así Claro. para mis historias de Yo rol. también. Yo gané un Sí, sí, yo concurso de Claro, eso. claro. Yo uso la Y- música de cine, de películas para trabajar. Me encanta. Y James Horner es uno de los que más escenas Sí. geniales me ha dado. Cómo le he sacado yo el jugo a Corazón Valiente, a La Tierra antes del tiempo, para hacer el soundtrack de mis escenas que son
Sí, porque son la temas música, increíblemente buenos. la De música de Troya. James Horner tiene una cosa, perdona que te haya interrumpido, tiene una cosa que no es que los demás no lo tengan, pero él es como muy bueno en eso. La música de James Horner, tú la pones y ya enseguida tu mente empieza a armar una escena Una escena. solita, o sea, no Ujú. necesita ningún contexto de nada. Tú la pones Sí, y dices 3 palabras y ya tienes una escena en tu mente o tienes unas sensaciones increíbles. Él es muy bueno, o era muy bueno en eso, porque bueno, correcto. Sí, realmente cierto. falleció en el 2015. Pero qué maravilla. Titanic. También. Sí, bueno, Claro. imagínate. Correcto. La canción de My Heart Will Go On de Titanic la compuso él. Ha estado en nada más y nada menos que 2 de las 3 películas que más taquilleras de la historia, porque es Titanic y Avatar. Sí, Claro. exacto. Exactamente. Él hizo la música de las dos. Pero... ¿Sabes como último dato que dijo Moya? Él nombró El Príncipe de Egipto. El director de Balto es el mismo del Príncipe de Egipto, que es Simon Wells. Este director no es que ha tenido mucho éxito dentro de su filmografía, pero sí resalta mucho en la parte del departamento artístico, de los bocetos, de los diseños de los personajes. Y este director estuvo en la supervisión de animación de Shrek, ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Y Kung Fu Wow. Panda. Pero como supervisor de animación, no como director. Imagínate. Pero los diseños de personajes de ellos son súper buenos en todas esas películas. Sí, de verdad sí, que sí. el hombre resalta más en eso, no tanto como director. Y bueno, lo que más resalta dentro de su filmografía es Balto y El Príncipe de Egipto. El resto no es algo que... Ojo, la El máquina Príncipe del de tiempo Egipto es está una bastante mega bien. producción. No, Tenemos una que hablar mega- del Príncipe de Egipto en un Sí, capítulo, deberíamos hablar un porque día. Es una mega producción tan grande y tan increíble que no fue respetada en su época y que merece que se hable bastante de ella. Correcto. Vamos a hacer un capítulo especial de El Príncipe de Egipto y lo que trajo lo que salvó también esta producción. Pero bueno, ya eso es para otro. Bueno, la siguiente película que venimos a traerles es Dog Purpose, la razón de estar contigo. Yo la vi recién hoy, porque yo no la quería ver. Y Dios, estos ojos Hereje. están hinchados de tanto llorar por lo hermosa que juro. es. De Tengo verdad que años sí. recomendando esa película aquí. Años. Yo Sí, sé sí. que, mira, Freddy me la recomendó varias veces y yo dije, no la quiero ver, no la quiero ver porque el protagonista es un perrito. Si me pones un perrito, yo lloro. Hombre, el protagonista es un perrito de todos estos de los que estamos hablando. Exacto. Correcto. Bueno, pero está Pues bien. entonces pero estamos jodidos hoy porque Porque todas no, lloran, sí las he visto. Pero cuando salió esta película, me acuerdo que la parte publicitaria, mira, la publicitaron también como una película increíblemente emotiva. También tuvo mucha controversia también, que es algo que voy a nombrar más adelante. Y bueno, esta película es del 2017 y está basada en una novela del escritor Bruce Cameron. ¿Okay? Está dirigida por Lasse Hallström. Yo no sabía de este director. Sí sabía y no sabía, porque me enteré que él dirigió ¿Quién ama a Gilbert Grape? La película con Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Y dirigió Siempre a tu lado, Hachiko. Entonces, este director Otra tiene película de ya, perro. Ah, de hecho, este director tiene experiencia de hacer películas donde el protagonista es un perro o un canino. Entonces, yo no soy fan o sea, soy muy fan de A Dog Purpose, de la que vamos a hablar ahora, pero no soy Ujú. tan fan de Hachiko. Es que Hachiko es un capítulo de Futurama hecho película, Sí. básicamente. Entonces, Bueno, así pero como es que que... pasa en una o historia sea, real, pues. O sea, Bueno, la exacto. historia de Futurama está basada en Hachiko. Exacto, el capítulo de Futurama está basado en Hachiko. No en la Ah. película, sino en el hecho de Claro, lo claro, que claro, sucedió en la vida pero- real de Hachiko. sí. pero tú sabes. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Es la historia de un perrito que vive muchas reencarnaciones, ¿ok? Viviendo diferentes estilos de vida y estilos de vida bastante que contrastan una con la otra, ¿ok? Pero se basa en lo que fue su, digamos, primera experiencia de vida con una familia. A ver, lo digo entre comillas porque si te están diciendo de que este perro reencarna en varios perritos, se supone que pudo haber vidas anteriores a la historia en la que se centra esta película. Correcto. Entonces,
La película yo la considero bastante sencilla a nivel de guión, no es sencilla en el sentido de que es muy simple pero a la vez muy elegante, muy bonita, porque el director quiso mostrar un lenguaje bastante sencillo en lo que se refiere al protagonista, que es un perrito que ellos no necesitan tanta filosofía para poder entenderlo. No sé si me Sí, explico. porque es interesante resaltar que el perro está hablando durante toda la película. El perro habla internamente, ¿no? Él piensa todo lo que está pasando. Nosotros escuchamos los pensamientos del perro. Correcto. Y lo que dices tiene razón en que qué buen trabajo, como el perro está siempre hablando de una manera muy simple, porque es un perrito. Ellos intentan ponértelo como la inteligencia del perro, pero esta película hace un trabajo maravilloso de lo que siempre decimos de show, don't tell. Muéstramelo y no me lo digas. A eso yo, cuando dices lo de un guión simple, no es simple. Un guión dificilísimo. Exacto. El guión es muy difícil. Porque eso es lo más difícil que hay. Es existencialismo puro y duro. Porque la primera pregunta que se hace el perrito es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Y lo hace en cada iteración que vive. Y la pregunta se le responde a través de sus acciones. El perro se está dando cuenta cuál es su propósito con lo que le va pasando, con las experiencias que le van pasando en sus vidas. Es así de... una película que yo no me esperaba que fuera tan profunda cuando la empecé a ver. Es un espectáculo. Y pero además sí coincido con Constancia en la elegancia. En que es muy elegante. Porque es que no es sencilla, pero es simple, sería la palabra. O sea, te lo van poniendo de manera muy... Es minimalista. Minimalista, exacto. Hasta que te vas tú mismo dando cuenta como espectador también de cuáles son las experiencias y las lecciones que va aprendiendo el perro. ¿Cuál es su propósito junto con el perro? Y eso es así. Aquí voy a dar un dato de una entrevista que tuvo el director. Y él dijo lo siguiente. Yo empecé a escribir esta historia desde la perspectiva de un perro real. Y procuré hacer que la historia fuera simple, ya que el vocabulario de un perro se limita en 50 o 40 o 50 palabras y no piensa en metáforas. No quise darle una profundidad metafórica, simplemente que el espectador lo disfrutara y viviera en carne propia lo que es vivir con un perro y cuáles son sus experiencias de vida. Claro. Maravilloso. Es que, justamente, o sea, volvemos al punto. Escribir algo que sea que tú lo transmitas, pero lo hagas de forma sencilla o de forma simple, es muy difícil, igual que escribir corto. Por eso los haikus son una de las cosas más excelsas de la poesía. Expresiones de escritura más increíble de la humanidad. Exacto, porque escribir, o sea, tú puedes contar una historia en 1000 páginas. De hecho, lo dijo Brandon Sanderson hace poco. Tú puedes escribir una historia en 1000 páginas y te puede quedar muy bien. Pero ahora, escribe esa historia en 100 páginas y trata de contar lo mismo. Si trata de que sea igual de bueno, infinitamente más difícil, exacto. Infinitamente más difícil. Y esta película lo logra porque fíjate que hay cosas aquí. Primero, bueno, es esa gran pregunta, ¿no? Como arrancando del hecho de que, ¿por qué estamos aquí? ¿No? La pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, que todo el mundo se ha hecho. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué estoy yo aquí? Entonces, imagínate decir, ¿qué pasaría si un perro se pregunta esto? Sí. Exacto. Arrancando de ahí y arrancando de que es casi que una cosa esperada cuando tú ves una película live action, una película real, y sale un perro, ya tú estás sospechando que el perro se va a morir. En algún momento el perro se va a morir. Exacto. Correcto. Y normalmente ese es el comodín de la película para que te guste, ¿no? Ponemos que el perro se muere al final. Entonces todo el mundo va a llorar y va a decir, ¡ay! Y se va a ir con ese recuerdo. Esta película así como que, bueno, ¿qué hacemos si el perro se muere como... Vamos a hacer que el perro se muere 5 veces, pero que... Y la primera vez a los primeros 5 minutos. Sí, exacto. Empieza la película así, ¿por qué estoy aquí? ¡Pah! Muere el perro. Nah, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Total. Exactamente. Total. Sí. Y vas viendo esa evolución y luego también lo ves desde el punto de vista del ser humano, ¿no? De entender esta cosa del perro y decir, bueno, si yo tuve un perro y ese perro pues murió y tal, y va haciendo como esta película, pues eventualmente me lo podría volver a encontrar, ¿no? Con un poco de suerte. Entonces, la película juega mucho con esto porque el perro no se va olvidando de sus vidas anteriores, o sea, no es como una reencarnación estilo budista, ¿no? Que tú no te acuerdas de lo que pasó en tu vida anterior. No, el perro se acuerda perfectamente y él siempre está recordando a su primer amigo, ¿no? Que fue la primera familia donde vivió. Exacto. Maravilla. Podemos imaginar, porque ya esto no lo dice, no tiene nada que ver con la película, pero es algo que uno podría como que intentar discernir por su cuenta, ¿no? Podría uno imaginar que lo de las reencarnaciones
estas de que cada una sea diferente, tengas una vida completamente diferente, no te acuerdas del anterior, termina cuando termina su propósito. O sea, cuando él ya haya terminado de guiar a su humano a través de su vida, entonces reencarnará ahora sí en una entidad completamente diferente con un propósito nuevo para otro humano. Exacto, puede ser. Porque la película te postula que los perros son básicamente nuestros guías espirituales. Ese perro Sí, hay una está filosofía puesto de eso en también. sus diferentes vidas para guiar a su humano y a sus humanos, porque tiene, durante la película, él cambia de dueño ciertas veces y en todos los dueños en donde está, Él es tiene un un apoyo. impacto Exacto. que hace sus vidas básicamente un poco mejores por el hecho de estar ahí, los acompaña. Sí, de hecho, cuando él es la compañera del policía, Uf. Esa a mí me mató. Sí, Esa me si no, mató. si no lloras en esa historia, el de la perrita policía, Sí. No es tienes como en alma. Coco. Si no lloras en Coco, bueno, no vas a llorar Exacto. para No nada. tienes alma. Mira, Exacto. a mí me mataron todas. A mí esa película me parece una maravillosa película y le doy 10 puntos de 10 puntos. Pero es una película que yo temía ver. Por las Básicamente la razones. odio. yo odio esta fucking película. Dilo, que Porque lo es que- odias. Con los años yo me convertí en una persona nostálgica. Y entonces yo he tenido yo tuve mi última perra que tuve, una perra que tuve por 17 años. O sea, Ay, esa no. fue mi perra, ese fue mi Bailey, ¿no? Bailey es el perro de la película, el personaje principal de la película. Mi Bailey fue esa perrita, Juno. Entonces yo la tuve conmigo hasta que tuve que mudarme de Venezuela y ella murió unos meses después de que yo me fui. No quiero hacer un cuento triste de esto. Pero la cuestión es que entonces cada segundo de la película, cada vez que el perro hacía algo maravilloso de esto de lo que hacen los perros, y entonces luego le pasaba algo, yo ya estaba llorando. O sea, yo era una cosa de que empezaba a llorar en cuanto salía el perro y yo sabía que algo iba a pasar, inmediatamente algo pasaba y yo me empezaba a llorar. Y la película además es una oda a la vida de los seres humanos también. Sí. Porque te muestran la vida del personaje, del humano principal, porque el personaje principal es el perro, pero del humano principal, que es el humano de este perro a quien Bailey tiene que ayudar, que se llama Ethan, te muestra la vida de esta persona y cómo le van pasando diferentes cosas que uno dice, coño, esas cosas me han ido pasando a mí en la vida de manera diferente. O sea, yo he ido sufriendo, he ido perdiendo cosas y luego las recupero. Y entonces uno se pregunta al final, ¿dónde vas a llegar? Al final, ¿hasta qué punto vas a recuperar? Y eso es algo que también me pegó mucho, no solamente las escenas del perrito, sino que me pegó mucho la forma en la que la película analiza la vida y la plenitud de la vida de una persona. Sí. Y muchas veces es filosóficamente increíble esta película. Sí. Yo creo que por eso el decía que no tuvo era nada perrito, simple. el que ha tenido Deja todo perrito se sintió muy identificado con esta película porque Sí. hay, en las escenas en donde crees que la vida está increíblemente difícil, diferente, muy jodida, disculpe la expresión. Tener un perrito a tu lado es como que te da una cierta aire de esperanza. Y yo lo he vivido en carne propia teniendo a Moca, que ahorita está en Venezuela con mi madre, y creo que eso es una de las cosas que más me pegó al ver esta película. Y lo bonito y la representación de que para un perrito, mientras tú le des amor y compañía, eso es para él lo más valioso que hay. Y te da ese mensaje Total. en sí la película. Hablando de la escena de esa vida que tuvo este perrito con el policía, justamente no esa escena, sino esa historia tuvo mucha controversia. Esta película tuvo muchas críticas porque hay una escena en donde el perrito se tira al agua y dijeron que fue un maltrato animal y que mostraron unos videos en donde parece que están obligando al perro a lanzarlo y a ver, la productora pidió disculpas y negó en ningún momento aquí hubo maltrato animal y yo me acuerdo que duró unos buenos meses que metieron denuncias, incluso retrasaron la premiere en Estados Unidos por la controversia de maltrato animal. Y mostraron las pruebas de que no hubo maltrato animal y el presidente de esta asociación de defensa contra los animales fue, incluso creo que está despedido, lo votaron por
por calumnia, por Ujú. inventar cosas que no son. Sí, a ver, o Pero sea, bueno, como todo es que salió un video donde parece que están obligando al al perro y perro, tal, y se armó esta controversia, pero se hizo una investigación porque claro. el director es además súper Animalista. animalista, Ujú. vegetariano y tal, o sea, ¿sabes? Una persona Sí, sí. muy amante de los perros. Y él dijo como que, bueno, ya va, o sea, yo estuve muy atento y nunca vi nada, pero bueno, si parece que pasó algo, vamos a investigarlo. Claro. Y lo investigaron directamente, o sea, investigaron toda la producción y se comprobó que no había habido, por otras grabaciones, tal, no había ningún tipo de maltrato, y que esto había sido un video editado, o sea, lo hicieron específicamente Sí. para que se viera mal. Exacto. Que- Y que la situación es eso, es completamente diferente. Más bien la película es una película muy animalista. O sea, la película es una Total. película Claro. para ensalzar y aumentar el amor, ¿no?, que puede tener el A público, los que puede tener el perros. espectador por los animales. Entonces, obviamente, no dañarían animales para hacerlo. Antes que se me olvide, esto totalmente no relacionado con la película, pero, pero que tiene eso de cómo una película puede influir tanto en el mensaje pro animalista y tal. Hubo un aumento de adopción de gatos negros, o sea, gigantesca, que es uno de los tipos de gatos que menos se adoptan, Ujú. después de Flow. Sí, ¡Ay, qué increíble. Bueno, a ver, yo te digo Wow. una cosa, yo cuando vi Ay, la qué lindo. película dije, Esa yo quiero noticia un me gato encanta. negro, yo también quiero un gato negro y lo quiero llamar Salem. Es muy cliché, pero ajá. Como el de Mira, Sabrina. Me de Sabrina. claro, como le digo. Mira, yo quiero decir o sea, cerrar el mensaje eh, de A Dog Purpose. A Dog's That Purpose purpose. con una cosa interesante, que es que en Hollywood menos y menos vemos animales reales en las películas. Ujú. Sí, Y eso es algo que yo aprecio muchísimo de esta película. Todos los animales son reales. No hay CGI en ninguna parte. Son animalitos entrenados que después de ver estos documentales y tal, nos damos cuenta de que además están muy bien tratados. Ujú. Los entrenadores de animales suelen ser gente que adora a los animales y son Ujú. gente que tiene trabajos muy loables que a mí me encanta. Además, ellos son gente que además suelen ser criadores y le dan a sus perros un excelente trato. No, la gente piensa, cuando ve esa clase de cosas, piensa en prácticas draconianas como en los circos y tal, los circos Exacto. viejos, sí. donde los animales se tratan mal. Desde hace muchos años, esa clase de trabajo se preocupan más bien del bienestar de los animales que están a su cargo. Y están muy monitoreados, es muy difícil que eso no sea así. Entonces, cuando vean una película con animales reales, piensen más bien en que esos animales son animales que están siendo muy bien tratados y que son amados por Sí. sus dueños. Correcto. Y es algo que yo desearía ver muchísimo más en Hollywood. Es obviamente más fácil desde el punto de vista del director y de la producción decir, metemos al perrito después en CGI, pero a mí me encanta cuando están hechos de manera real Orgánica, sí. las escenas con animales reales, con perros, gatos y tal, entrenados de verdad, porque eso se nota en la película, se nota la Sí. ternura de esos animales No, que no lo hubiéramos tenido si son animales en CGI. y tú puedes Porque siempre ver hemos hablado de los efectos prácticos. y tú puedes ver Sí. en las entrevistas con los actores que hacen películas en donde los protagonistas son animales reales, cómo disfrutan haber hecho esa película, porque Claro. es el contacto con un ser vivo que no puede hablar un perrito, o sea, ¿sabes? Ujú. Entonces, logran esa naturalidad al momento de actuar y mostrar una historia en una película con Con animalitos, animales. con animalitos. Última película que vamos a recomendar. Y aquí volvemos a la parte de animación. Y la película es Ujú. Frankenweenie de nuestro querido Tim Burton. Por cierto, para que sepan, tenemos un capítulo especial de Tim Burton. Vamos a dejar aquí la cajilla y lo vamos a dejar aquí pineado en comentarios para que lo vayan a ver. Está bastante bueno. Hablamos de la historia de Tim Burton. Bueno, este proyecto no viene siendo la excepción. Es la cuarta película de stop motion de este director. La primera en blanco y negro de stop motion y la que no es musical, porque por lo general las películas de stop motion de Tim Burton son musicales. Esta no. Sí. Esta es totalmente una historia, totalmente homenaje a Frankenstein. Incluso el apellido del protagonista, que es Víctor Frankenstein. ¿Okay? Bueno. Claro, es que es una forma diferente de contar
la historia de Historia. Frankenstein. Ojo, la historia de la película de 1935, si no me equivoco, la de Boris Correcto. Karloff, porque esa es la película que hace, bueno, la primera además, pero ese es el Frankenstein que todos siempre tenemos en la cabeza, el Frankenstein alto, con los Con los tornillos, tornillos aquí. medio tonto, que no sabe, porque el libro no tiene nada que ver con ese Frankenstein. De hecho, el Sí. monstruo de Frankenstein se parecería más a Bailey, porque es un monstruo que constantemente está filosofando sobre el existencialismo, de por qué Exacto. yo existo. Es súper existencial la criatura, el monstruo de Frankenstein en la versión original. Exactamente. Pero bueno, Entonces, ¿de qué trata? Ah, perdón, Freddy. No, continúa. Perfecto. Bueno, ¿de qué trata esta película? Es la historia de Víctor, un niño súper inteligente, introvertido, dedicado a sus estudios, a sus proyectos, pero no tiene amigos. Y su único amigo viene siendo Sparky, un perrito, que es su compañía total. Lastimosamente, cuando incluyen accidentes y un perrito me lo matan, es terrible, pero bueno, de eso se basa. Hay un accidente en donde Sparky es atropellado por un auto y bueno, el pobrecito fallece y hace que Víctor busque la solución de poder traerlo de vuelta, porque su deseo es volver a tener a su mejor amigo consigo. Y en una clase de ciencias, el profesor justamente está explicando cómo revivir los signos vitales de algún ser vivo a través de la electricidad, y eso es lo que aplica para poder revivir Sparky y lo logra revivir. Entonces, claramente la escena en donde hace el experimento, en donde coloca los cables para poder revivir al perro, es totalmente de la novela de Frankenstein y es una maravilla. Yo creo que para mí es la mejor escena de la película porque está muy bien lograda y te pone los pelos de punta, sinceramente. Yo creo, bueno, a mí me encanta esa escena porque sí, es totalmente este homenaje, pero una de mis favoritas es porque, claro, como está este profesor que llega al pueblo hablando de ciencia, enseñándole ciencia a los niños, entonces todos los padres empiezan a alarmarse y todos los profesores, porque no es posible, ahora los niños están preguntando cosas que ni ellos saben y hay cosas que es mejor no saber y tal, y se nota toda esta paranoia social. Toda esta, sí, paranoia y tradicionalismo de que no, imagínate, no podemos ir más allá. Y entonces llaman al profesor para que se defienda, ¿no? Bueno, vamos a llamar aquí al profesor para ver qué es lo que él tiene que decir. Y el profesor hace un discurso que yo imagino que es lo que todo científico quisiera decir en una conferencia de terraplanistas. Lo que les dice es tan increíble. Y bueno, por supuesto, ahí, voy, tal, fuera. Y creo que eso es Ajá. Trata una cosa que Tim Burton utiliza muchísimo en sus películas, que es el tipo que llega a pelear con el status quo, ¿no? O sea, todos ustedes están ya muy acostumbrados a esta vida simple que tienen, pero llega una persona a challengear ese status quo. Edward Manos de Tijera en su película, Jack en la Pesadilla antes de Navidad, en este caso, este profesor en Frankenweenie. Y usualmente, ¿sabes? La mentalidad de turba que tiene este pueblo, de repente tiene que cambiar por este nuevo elemento que se les introduce y no necesariamente es para peor. Sí, y me encanta que cuando los padres se enteran, ¿no? De que revivió al perrito, le dicen es como que, has traspasado la barrera de la vida y la muerte, ¿cómo se te ocurre? Y tal. Y yo estaría como que, bueno, yo más bien, no sé, estaría así celebrando que emoción ¿sí? de que, exacto. Sí, acabas de hacer el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad, o sea, por favor. Homero, Lisa, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Así la niña había hecho una máquina de movimiento continuo. Que aceleraba, además. Sí. Cada vez, porque cada vez esta máquina de movimiento continuo cada vez va más rápido, ¿sabes? Claro, es que el descubrimiento que hizo fue impresionante, que incluso los compañeros de clases, uno de ellos se entera lo que hizo y corre la voz y bueno, todo el mundo se quiere enterar porque hay un festival de ciencia y dicen, oye, te voy a robar la idea. Pero es que de verdad lo logró. Claro, sí. Los niños son los que se dan cuenta de lo lejos que llega el experimento. Claro. Y el profesor no se entera nunca, tristemente nunca se entera de lo lejos que llegó sus enseñanzas, que llegaron sus enseñanzas, pero sí que siempre lo está animando. Y de hecho, cuando él se está yendo, que le dice, profesor, pero tengo una pregunta. Y, por eso es que eres un científico. El profesor constantemente estaba
Y fíjate que Frankenweenie es un proyecto que se nota que es un proyecto de amor de Tim Burton, Sí. porque Tim Burton tiene 2 películas de Frankenweenie. Correcto. Nosotros Sí. estamos hablando específicamente de la de cortometraje. animación del 2012, pero tiene otra en live action de 1984, 84. dirigida por él Exactamente. mismo, Ujú. en donde cuentan básicamente la misma historia, pero el perrito es un Bull Terrier de verdad, o sea, es Y ese fue un película real. proyecto que siempre tuvo la idea de hacerlo animado, pero Correcto. por problemas de presupuesto lo tuvo que hacer live action. Y bueno, después de 20 Porque y pico de años después, ya lo logró. hemos hablado de esto cuando hablamos de Tim Burton ya, pero Tim Sí. Burton era un animador que trabajó para Disney y todo, o sea, un animador de gran calidad, y estos proyectos de stop motion animados son básicamente sus hijos, son de sus películas más queridas en Sí. su carrera. Sí, Hay que y aquí hace un montón de homenajes, porque no solo es un homenaje a la película de Frankenstein y Universal, sino que también homenaje a Drácula, a Correcto. Godzilla, A Godzilla. a la momia, o sea, Sí. constantemente está haciendo Sí, referencias. sí, a Hay monstruos una tortuga que se llama clásicos. Shelley, que es Mary Shelley, la creadora de Exacto, la Frankenstein. escritora de Frankenstein. Hay otra, es su amiga que se llama Van Helsing, que obviamente es un homenaje a Van Helsing No. de la Abraham Era Van Helsing de la el nom- película de Drácula. El nombre de la La película, no, perrita, el libro. Perséfone. Perséfone. Que es la esposa de Exacto. Hades. Que Sale por cierto, la la amiga es tumba. Winona Ryder. ¿Sabe la tumba de Sí. Zero? Que es el perro fantasma de Jack Skellington. Ok. Ah, ¿verdad? Sí. Es cuando sale la parte del cementerio donde el perrito Ajá. está enterrado, una de las tumbas de perritos que hay ahí dice Zero, que es el personaje, el perrito de Jack Skellington de La pesadilla antes de Navidad. Esto ha generado, ese hecho particular ha generado, ¿sabes? Entre los fans, como a los fans les fascina, entonces encontrar conexiones Ujú. entre cosas y Crossover. tal. Decir, entonces todo Está unido. está unido, y entonces el personaje de Corpse Bride es Jack Skellington en otro mundo y es Sí. el niño de Frankenweenie cuando creció, por eso es el mismo perro. Y, Ujú. la explosión entonces del universo, ¿no? de las De que está animaciones todo, de Tim sí. Burton está todo mezclado. Pero bueno, ya todo eso son elucubraciones que se lo dejaremos para ustedes. Y me da Díganos en los risa. comentarios qué creen que hizo Tim Burton con su universo cinematográfico. Una maravilla. Y me da risa porque en esta película ponen a los gatos como el villano. Porque hay una escena en donde el gato de uno de los personajes, que para mí es el personaje más creepy de todos los que están diseñados ahí, porque son unos ojos así grandes, enormes, y es como una especie de vidente. Es muy rara, pero es muy Tim Burton. Y ponen al gato de esta niña como el villano porque prácticamente se convierte en una fusión de un... ¿con qué se fusionó ese gato? Con un murciélago. Con un murciélago. Con un Claro, murciélago. por eso ella es ese es el homenaje a Drácula. Exacto. Ujú. Y lo ponen así como un desgraciado. Siempre ponen al gato como el villano. Cuando se trata de películas de perro, el gato siempre es como el villano, el más, más Bueno, desgraciado. y los peces mutantes que parecen gremlins. Los invisibles. Ah, sí, claro, los gremlins. Sí, sí, Los los gremlins. Hay gremlins unos es que son la unos otra. gremlins. Son totalmente gremlins. Sí, 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 la- sí. Ahí, fíjate, para meter un poquito más esta cosa de la conexión de las películas de Tim Burton, hay un libro que él tiene, un libro de poemas y dibujos que se llama La melancólica muerte del chico ostra. Y en ese sale un personaje que es una niña que se llama La Mirona. Por lo menos en español se llama La Mirona, no recuerdo cómo se llama en inglés. Y es tal cual esta niñita. O sea, si ven la foto, de hecho la acabo de pasar, luego la pondremos aquí en Vale. la edición. Pero mírenla, es básicamente la misma Ah, niña. mira, sí, sí, sí. Que a mí una cosa que me encanta de Tim Burton, lo puedo entender perfectamente como un narrador que ha narrado historias de rol durante tantos años y que ha poblado su mundo con las mismas cosas que salen en sus otras historias. Tim Burton le fascina poblar su mundo con sus personajes, y por eso es que la gente hizo tanto énfasis quizás en lo del universo cinemático y tal. Eso no tiene importancia, pero sin duda él tiene sus personajes internos con los cuales va poblando las siguientes historias que hace, y eso le da a sus mundos una especie de inclusión súper interesante que a mí eso me encanta. Y aparte incluye muchas cosas de su vida. Bueno, esta película está basada en creo que en algo que él vivió. Creo que la muerte de un perrito que Algo que él vivió tuvo. la vez que él revivió a su perro. No revivir. Con el Que su electricidad, perro que exacto. falleció, que falleció, nada más, no que lo revivir. Bueno, a ver,
viendo de Tim Burton cuando, bueno, para que vean las anécdotas de este hombre en su infancia, bueno, vayan a ver el capítulo de Tim Burton en nuestro canal de YouTube, pero él se le inventaba unas cosas en su niñez y adolescencia. Sí, él era tremendo. Sí. Vamos a estar claros Sí, con a ver, eso. Él era así tipo científico loco, pero de producción cinematográfica. Exacto. En producción de escenas de crimen, porque eso era lo que le encantaba a él hacer en su vecindario. Y Tim Burton en sus películas siempre, sus protagonistas, y esto lo hablamos en el capítulo de Tim Burton, siempre son muy una representación de él, ¿no? De lo que él vivió, de ser el raro de la clase, el raro de la calle, el chico callado, que todo el mundo sabe que todo lo que hace se lo ve mal. Y justamente esto en esta película se nota mucho porque es un pueblo tradicionalista donde todo tiene que estar tranquilo y entonces, bueno, con la ciencia cambiar todo esto. Por cierto, el diseño del vecindario es muy al estilo Edward Scissorhands. Sí. Me recordó tanto a Edward Scissorhands, a Edward Manos de Tijera. Me pareció increíble, muy bonito. Estas fueron nuestras 3 recomendaciones de películas en donde el protagonista es un perrito. Muchas gracias por haber estado en este capítulo de hoy. No olviden seguirnos, suscribirse, comentar. ¿Qué otras películas de perritos les gustan? ¿Han visto estas películas? Por favor, escríbanlo en los comentarios. Nos encanta debatir con ustedes. Así que, bueno, estamos pendientes de un capítulo especial para películas de gatitos. Ahora nos falta el capítulo de los gatos. Correcto. Sí, no todos son malos, pero bueno. Así que nada, chicos, un beso, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Vean más películas.